Hola, ¿qué tal estás? El pasado 15 de marzo se hizo pública una carta que el cardenal Mario Gregg había enviado como secretario general de la Secretaría del Sínodo a todos los patriarcas, arzobispos, obispos, presidentes de conferencias episcopales y presidentes de reuniones internacionales de conferencias episcopales. Ningún pastor de la Iglesia Universal quedó fuera. El contenido de la misiva, como supongo que ya sabes, fue informar de la decisión del Papa Francisco para que el Sínodo de la Sinodalidad no se convirtiera en otra marca más en una larga lista de insustanciales tareas realizadas que, tras el último día, quedan relegadas al olvido. El pontífice ha establecido un itinerario con fechas concretas que conduce hacia la celebración de una asamblea eclesial en el Vaticano en octubre de 2028. Esta inesperada noticia ha sido recibida con alegría, escepticismo, incomodidad y hasta con rechazo en las diferentes realidades concretas que conforman el conjunto de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy, si mi resfriado me lo permite, vamos a explorar el contenido de Vida Nueva a propósito de esta nueva apuesta del Papa Francisco y nos desviaremos por algunos senderos del pensamiento para tratar de encontrar ciertos aspectos que quedan ocultos a primera vista. Quédate conmigo durante 30 minutos y veamos hasta dónde podemos llegar. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 197º episodio. El podcast de Vida Nueva. La Sociedad de Teología Católica de Estados Unidos tenía prevista la realización de varios encuentros para dialogar a propósito de la sinodalidad desde antes incluso de la celebración de la última sesión del sínodo el pasado octubre. En la primera de estas convocatorias, Brian Flanagan, que pertenece al New Ways Ministry, realizó algunas predicciones. En la primera de ellas, afirmaba que la sinodalidad iba a ser un desastre desorganizado y que el sínodo de la sinodalidad encontraría oposición, especialmente en los Estados Unidos. En segundo lugar, que la sinodalidad empoderaría a las voces históricamente marginadas en la Iglesia. Y en tercer lugar, que el sínodo traería consigo algunas decepciones. Sin embargo, el motivo por el que traigo a Brian Flanagan para comenzar el episodio es por una cuestión que lanzó en ese primer encuentro de la Sociedad de Teología Católica de los Estados Unidos. Flanagan afirmó que la verdadera prueba para la experiencia sinodal estaría en lo que iba a ocurrir tras la conclusión del sínodo, es decir, con la recepción y normalización de la sinodalidad a largo plazo, especialmente a nivel local. Y es que esto entronca directamente con las palabras del cardenal Gregg en la carta hecha pública el 15 de marzo. En el primer párrafo habla sobre el interés del Papa Francisco para que la implementación del sínodo reciba una atención especial y la sinodalidad pueda ser cada vez más comprendida y vivida como una dimensión esencial de la vida ordinaria de las iglesias locales y de la Iglesia entera. Aquí la clave está probablemente en esa identificación de la sinodalidad como una dimensión esencial de la vida ordinaria, lo cual la aleja y la deja a bastante distancia de convertirse en la muletilla aplicada a viejas costumbres que no han sido ni transformadas ni renovadas, el no sé qué sinodal, la no sé cuántos sinodal, etc. El cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, habla esta semana con Vida Nueva y comparte lo siguiente. Puedo decir que la sinodalidad no es una moda, yo diría una espiritualidad. De alguna manera estamos volviendo no a lo de antes, como algunos quieran volver a lo de antes en la iglesia más de cristiandad, triunfalista, ¿no? Pero tenemos que volver a los orígenes. Porque la sinodalidad, tal vez como palabra, es algo novedoso, pero está en la esencia de la iglesia primitiva, porque los apóstoles
guiados por el Espíritu Santo, que es el protagonista de la historia, que guía a la Iglesia, inició también este proceso de organización, de identidad de esta Iglesia primitiva. Algunos pensarán que ya con el sínodo terminó todo, pero con esta clarinada y esta lucidez del Papa Francisco es que nos ayuda mucho a seguir caminando en esta espiritualidad sinodal. En el episodio 71 de este mismo podcast, allá por octubre del 22, yo planteaba que no resultaba muy descabellado pensar que tras la prolongación de los trabajos sinodales, Francisco decidiera convocar un concilio. Más tarde, en otoño del 23, el jesuita francés Christophe Theobald publicó un libro para reflexionar sobre el sínodo de la sinodalidad, en el que planteaba que dicho sínodo era en realidad un concilio que nadie llama como tal, y que el impacto futuro sobre la Iglesia puede alcanzar el nivel de transformación del Concilio Vaticano II. Y resulta que hace unos días el pontífice nos volvió a sorprender con la convocatoria de una asamblea eclesial en el Vaticano. Aunque, tal como reflexiona el hoy Bueno de la Fuente en las páginas de Vida Nueva, se trata de una sorpresa relativa. El teólogo Bueno de la Fuente dice así: se trata no obstante de una sorpresa relativa por un doble motivo. Primero, la idea de una asamblea eclesial se venía incubando en los comentarios entre pasillos de las dos sesiones sinodales, aunque no se reflejó en los documentos. Segundo, encaja en la lógica de este sínodo sobre la sinodalidad, e incluso podríamos decir que esta asamblea viene exigida por su dinamismo interno. El profesor de la Facultad de Teología del Norte de España habla también sobre el malestar que provocó en algunas personas la incorporación al sínodo de la sinodalidad de miembros no obispos, y aclara que la colegialidad episcopal no puede desvincularse de la sinodalidad de todo el pueblo de Dios. Por su parte, el cardenal Barreto añade lo siguiente en conversación con Vida Nueva. De hecho, la convocatoria de esta asamblea eclesial para el 2028 nos exige a todos continuar el camino sinodal. Y el camino sinodal es escuchar al Espíritu Santo, es dar la voz a aquellos bautizados y bautizadas que están participando en la vida de las comunidades parroquiales y al mismo tiempo también a nivel de las iglesias locales, ¿no? Por tanto, ya hay una nueva forma de vivir la fe y nuestro compromiso bautismal. Todos somos partícipes de la única misión de Cristo. Decía el cardenal Barreto que el camino sinodal es escuchar al Espíritu Santo. De hecho, el autor de la carta con la que hemos abierto, el cardenal Mario Grech, en una entrevista para los medios vaticanos repite 13 veces la palabra escucha al hablar sobre la asamblea eclesial convocada por Francisco. Y sobre esta cuestión de la escucha, el teólogo Jesús Martínez Gordo reflexiona de esta manera en Vida Nueva. Bueno, pensé, no ha de extrañarte que la escucha sea tan central en esta convocatoria como también lo ha sido a lo largo del proceso sinodal desplegado desde 2021 a 2024. No has de olvidar el mensaje que dirigió Francisco el 21 de noviembre de 2021 a los participantes en la también Asamblea Eclesial, en este caso de América Latina y el Caribe. La escucha y el desborde, les dijo entonces, son las claves que vertebran la sinodalidad. La escucha, en primer lugar, de la voz de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo y escuchar al pueblo hasta respirar en Él. Y el desborde, en segundo lugar, para evitar que las diferencias se conviertan en divisiones y polarizaciones. Menciona Martínez Gordo la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe.
En el mensaje que el Papa Francisco envió a los y las participantes, habló de revitalizar el espíritu de la Conferencia del Episcopado en Aparecida en 2007, que convocaba a ser discípulos misioneros y avivar la esperanza. Por otra parte, dice el teólogo argentino Carlos María Galli, que donde abunda la sinodalidad, sobreabunda la misión. Y en América Latina y el Caribe se conoce esto de primera mano, por ejemplo, a través de la Red Eclesial Panamazónica o la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Sobre ello, el teólogo italiano Massimo Fagioli decía lo siguiente hace casi un año, en abril del 24. Una novedad institucional significativa que siguió al Sínodo de 2019 fue, en junio de 2020, la creación de una nueva conferencia eclesial para la región del Amazonas, un organismo permanente y representativo de los obispos que promueva la sinodalidad en la región amazónica. No queda claro si esto se trata de una excepción local o si se convertirá en un modelo para otros continentes. Al fin y al cabo, las secuelas de la Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre el sentido pastoral de las bendiciones, Fiducia Supplicans, ha mostrado la separación entre la recepción episcopal y sinodal de un documento de la Iglesia. La celebración de la sinodalidad en Roma no se traduce automáticamente en una Iglesia sinodal en las diferentes localizaciones mundiales de la Iglesia Católica. Así que hasta ahora tenemos sobre la mesa el hecho de que el sínodo sobre la sinodalidad se trata de un punto dentro de un camino que conduce hacia un modo sinodal de ser Iglesia y que tendrá otra cita mundial en la Asamblea Eclesial de 2028 en el Vaticano. También que hay personas incómodas con todo ello porque confrontan la colegialidad episcopal con la sinodalidad de todo el pueblo de Dios como si fueran enemigos antagónicos y en cierto modo irreconciliables. Y por último, que en algunos puntos del planeta, como América Latina y el Caribe, se tiene experiencia en el funcionamiento de asambleas eclesiales. Sobre esto último, el cardenal Pedro Barreto dice lo siguiente. La SEAMA se crea en plena pandemia, el 29 de junio del 2020, con el cardenal Claudio Umes. Este aprendizaje de la SEAMA nos hace tomar conciencia que la SEAMA está dentro de América Latina. Entonces, es la Iglesia en América Latina, a través del Consejo Episcopal Latinoamericano Caribeño, el CELAM, el que convocó por mandato del Papa Francisco una asamblea eclesial latinoamericana y caribeña. Esto indica que no solamente es la SEAMA, es la Iglesia en América Latina la que ofrece a la Iglesia Universal esta experiencia de la Asamblea Eclesial que se realizó en noviembre del 2021. La Iglesia en América Latina ofrece su experiencia al resto de la Iglesia Universal. Ahora, lo que falta es que esta última sepa escuchar y que, habiendo escuchado, no reviva el fantasma tóxico de la vieja Europa ni imite el modelo de la moderna Norteamérica, enseñando al resto del mundo cuál es la forma adecuada de hacer las cosas desde una supuesta posición de autoridad, invisible y autoconcedida. Esta semana, sinodalidad en el tema de portada de Vida Nueva. En el interior, muchos otros centros de interés. Con la vista puesta en España, ante el repunte xenófobo e integrista que se expande por todo el territorio, se da voz al testimonio de la parroquia barcelonesa de Santa Ana, donde un voluntariado de 340 personas ofrece un acompañamiento integral desde la concepción de hospital de campaña, con sanitarios, docentes, psicólogos, peluqueros, jóvenes y jubilados. El vaticanista Antonio Pelayo informa sobre el estado de salud del pontífice a escasas semanas del tiempo litúrgico más importante del año. La Universidad Católica de Viena propone a la artista Taylor Swift como referente cristiano.
Para no perderte esos y otros contenidos, considera ahora suscribirte anualmente. Recibes otros 46 números cargados de información y puedes acceder a ellos desde cualquier parte del mundo. Para saber cómo hacerlo, visita la dirección vidanuevadigital.com/suscripciones. Hasta ahora hemos venido hablando sobre el anuncio que hizo el Vaticano el pasado 15 de marzo acerca de la futura celebración de una asamblea eclesial cuyo propósito es seguir avanzando en la reconfiguración de la Iglesia hacia un modelo sinodal. A veces, cuando miras a través de los oculares de un microscopio, resulta complicado distinguir lo que estás viendo. Puede que el objetivo esté ampliando demasiado y no haya referencias claras. En ese caso, se reduce la cantidad de ampliaciones para poder observar una zona mayor de la muestra. Si todavía se necesita, se puede seguir disminuyendo de objetivo hasta tenerlo claro. Y si con el objetivo más pequeño todavía no se sabe lo que se está mirando, pues aún se puede agarrar el portaobjetos y leer la inscripción que se haya realizado para despejar cualquier duda. Con la Iglesia pasa un poco lo mismo. Se convocan años o temporadas dedicados a un aspecto concreto de la fe. Se realizan actividades a nivel de parroquia, de diócesis, de conferencia episcopal y de Iglesia Universal. Toca estar todo el rato subiendo y bajando de objetivo para saber lo que se está viviendo y situarse en concordancia. Y si no se hace, pues se pierde por completo la perspectiva global del conjunto. La profesora Mary Therese Lysock, de la Universidad Loyola de Chicago, realizaba un poco este ejercicio al evaluar varios documentos vaticanos no de manera individual, sino como parte de un todo mayor. Lysock decía que al hacerlo de este modo, comenzaban a vislumbrarse las líneas de una visión de la teología dinámica, multifacética y conciliar. A partir de textos recientes de diversos órganos vaticanos, la profesora estadounidense dice que de ellos emana una teología como práctica unificada, centrada en lo que tradicionalmente caía bajo el dominio de la teología moral. Y es que durante este pontificado se ha puesto en práctica una teología moral que interactúa con la vida cotidiana y con la realidad pastoral de la Iglesia, muy en la línea de un texto publicado en el primer número de la revista Journal of Moral Theology, que apareció por primera vez en 2012. En aquel momento, David Matzko hablaba sobre fomentar el pensamiento teológico a partir de la metáfora de las ruinas que aparece en la novela de ciencia ficción Amor en las ruinas, escrita por Walker Percy. De acuerdo, son muchas referencias una dentro de otra. Vamos por partes. El libro de ciencia ficción Amor en las ruinas habla sobre una sociedad, y en particular estadounidense, cada vez más polarizada. Para curar tanto la polarización como la desafección, el protagonista inventa un dispositivo que modifica la química del cerebro humano. En la obra, por cierto, la Iglesia Católica se ha disgregado. En Estados Unidos la derecha política la ha invadido y la ha renombrado como la Iglesia Católica Americana. Y en Alemania existe la Iglesia Católica Alemana, que cree en su relevancia social, pero no en Dios. Y ese libro no es de ahora, sino de 1971. Hasta ahí la referencia literaria. David Matzko utilizaba esto como punto de partida para el comienzo de una nueva publicación sobre teología moral que no contribuyera a la polarización en la materia. Su texto lo tituló Teología moral entre las ruinas y hace referencia a la fragmentación de la vida moderna. Matzko señalaba la falta de unidad dentro de la teología católica, con divisiones que vienen desde el siglo XVI. Lo mismo que el protagonista de esa novela trata de reconciliar la separación entre el cuerpo y el espíritu de las personas, la entonces recién nacida publicación académica buscaba enfrentar la fragmentación de la existencia humana. Y desde ese punto de vista se sugería que la teología moral debía centrarse en la vida cotidiana y en la integración de la fe con el mundo real. Así,
Los pilares de esta visión incluyen el diálogo entre enfoques teológicos, la atención a los problemas concretos de la vida diaria, la interacción con otras disciplinas y unas raíces que se anclen en la liturgia y la Eucaristía. Ahora subimos de objetivo otra vez. Regresamos a lo expresado por la profesora Mary Therese Loisock desde Chicago. Ella habla sobre el motu proprio de Francisco titulado Ad Theologiam Promovendam, mediante el que se aprobaron los nuevos estatutos de la Pontificia Academia de Teología. En el texto, el pontífice argentino subrayaba la necesidad de un cambio epistemológico y metodológico en la teología para que ésta fuera sinodal. Y así es como llegamos a los 5 elementos clave señalados por la profesora Loisock. En primer lugar, la teología debe partir de la realidad cotidiana y ser inductiva, sin repetir fórmulas del pasado y atendiendo a los pobres, marginados y víctimas de abusos como fuentes teológicas fundamentales. Segundo, la teología debe practicarse con escucha y diálogo, siguiendo el modelo de la conversación en el espíritu adoptado en el sínodo. 3. La teología no debe aislarse, sino dialogar con otras disciplinas, como por ejemplo se hace en Laudate Deum. En cuarto lugar, la teología debe mantener la integración entre caridad y verdad, evitando enfoques exclusivamente dogmáticos. Por último, la teología moral debe estar enraizada en la liturgia y los sacramentos, como ocurre en Fiducia Supplicans, donde se reinterpretan las bendiciones pastorales como un medio de acompañamiento más que como una aprobación moral. En ese sentido, y subiendo a un objetivo que muestre un contexto todavía más amplio, tanto el proceso sinodal como los documentos vaticanos de los últimos años reflejan un esfuerzo por recibir y aplicar el Concilio Vaticano II, desarrollándose una teología de margen y periferia, en diálogo con diversas fuentes y disciplinas, con tal de poder transformarse en un espacio de conversión y evangelización que pueda responder a los desafíos actuales y contribuir a sanar las heridas del mundo. Volviendo a las páginas de Vida Nueva, esta semana la hermana Daniela Canavina, de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato, comenta el itinerario hacia la Asamblea Eclesial de 2028 de un modo muy similar al que acabamos de describir. Dice así: el texto que recibimos propone un itinerario de apropiación del camino recorrido en coherencia con las intuiciones y líneas clave del documento final. El objetivo que se persigue es propiciar una aplicación concreta del proceso sinodal adaptada a los desafíos y realidades del tiempo presente. Así, se nos invita con espíritu de comunión y corresponsabilidad a que la sinodalidad sea comprendida y vivida cada vez más como una dimensión esencial y constitutiva de la vida ordinaria de las iglesias locales y de la Iglesia en su totalidad. Y precisamente porque estamos hablando de la Iglesia en su totalidad, no se debe descuidar la mirada hacia todo lo que ello implica, porque si nos descuidamos, tal vez corramos el riesgo de reducirlo todo a un binomio Iglesia tradicional romana en contraposición a una propuesta latinoamericana. El mundo es más grande que eso. Desde la Archidiócesis de Madurai, en India, nos llega una reflexión acerca del proceso sinodal por parte de un presbítero. Él compara el trabajo del sínodo de la sinodalidad con comerse un cangrejo. En caso de que nunca hayas comido uno, se trata de un animal que habitualmente se sirve con el caparazón. Parte de la experiencia alimentaria consiste en retirar dicho caparazón y acceder a la carne de dentro. Requiere mucho trabajo para la cantidad de comida que recibes a cambio. Además, si después de lidiar con el duro esqueleto y sus puntiagudas partes, debes pagar una gran cantidad de dinero, la sensación de recompensa minúscula se intensifica. Este presbítero indio, doctor en teología, habla sobre la inmensa cantidad de trabajo previo a las asambleas del sínodo sobre la sinodalidad. 2 meses para la fase universal durante 2 años. Cientos de páginas de informes de los continentes, conferencias episcopales, diócesis, institutos religiosos, movimientos eclesiales, grupos e individuos.
Todo ello destilado en 52 páginas. Para quienes participaron, dice Jesús Karunanidhi, se puede sentir como un gran éxito. Y a continuación, se pregunta sobre su significado para el resto de personas. Karunanidhi señala lo que él considera algunas generalizaciones, simplificaciones y contradicciones en relación a dicho documento final. El doctor en teología habla, por ejemplo, sobre la generalización de la sinodalidad como sinónimo de consenso, añadiendo que los distintos puntos de vista pueden no alinearse incluso tras un largo diálogo. Dice también que él encuentra una contradicción entre autoridad y consulta. Al mismo tiempo que se promueve un proceso decisional desde la sinodalidad, el documento asegura la autoridad final de los obispos, creando una contradicción entre consulta y autoridad jerárquica. Por otra parte, Jesús Karunanidhi afirma que hay una contradicción en la formación de una cultura sinodal. Dice que el documento final anima a la formación de una cultura sinodal, a la vez que presenta la sinodalidad fundamentalmente en términos de estructura, limitando potencialmente su interiorización como experiencia vivida genuinamente. El presbítero Karunanidhi también hace una lista concreta con aquellos elementos que pueden resultar conflictivos cuando se contextualizan en las diferentes iglesias locales. Dice así: en las iglesias orientales el sínodo funciona como una institución, mientras que en la Iglesia latina ha evolucionado como un concepto. Irónicamente, el sínodo de las iglesias orientales no siempre trabaja de manera sinodal. Desde la fase diocesana, los documentos han tendido a embellecer el sínodo de las iglesias orientales como un modelo ideal de sinodalidad. Sin embargo, en India, la relación entre la Iglesia latina y las iglesias orientales sigue siendo sensible y compleja. Además de una dominancia ritual percibida, existe la hegemonía lingüístico-cultural. También, las iglesias orientales se presentan a sí mismas casi como reformadas o protestantes en relación a la Iglesia latina. El documento final sugiere que hay que desarrollar instrumentos y normas para reforzar la colaboración entre la Iglesia latina y las iglesias orientales católicas. La pregunta permanece: ¿quién tomará esta tarea de desarrollo? ¿Una de ellas? ¿Las otras? ¿Todas al mismo tiempo? ¿O se buscará una autoridad externa? El punto de vista de Jesús Karunanidhi parte de un análisis de su realidad concreta, por lo que siente que el documento final del sínodo de la sinodalidad se parece a la tarea de comer cangrejo. El presbítero reflexiona sobre la sinodalidad como un término que se persigue pero nunca se alcanza del todo. Afirma que aunque unidos en Cristo por el bautismo, los seres humanos se siguen dividiendo en naciones, razas, sociedades, ritos, lenguas, diócesis, congregaciones, castas, comunidades e innumerables afiliaciones. Y añade que a veces la sangre, refiriéndose a estas afiliaciones, se siente con más consistencia que el agua del bautismo. Por último, para terminar, déjame unos segundos más para remitirte a la sección cultural de Vida Nueva. Esta semana, en el análisis de películas, viene la cinta Santosh, cuya protagonista es una viuda india que hereda el trabajo de su difunto marido como alguacil de policía. Durante su primera investigación, la mujer se mueve por lugares que reflejan varias estructuras sociales del país relacionadas con las dificultades mencionadas por Jesús Karunanidhi en su análisis del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. La película de 2024 muestra una realidad social concreta, que es donde debe aterrizarse también la sinodalidad, lo que sin duda implica no girar el rostro ante los sufrimientos y angustias de millones de invisibles en el mundo. Durante toda esta semana, el panorama eclesial no ha permanecido estático. En estos días se ha celebrado el tercer Congreso de Comunicación de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha afirmado que se necesita una justa distribución de los menores migrantes en toda España, con tal de aliviar la presión sobre Canarias.
Y a propósito precisamente de los menores no acompañados, se presentó la segunda Semana Social Diocesana de Calahorra y la Calzada Logroño bajo el lema Chavales de Nadie, la situación de los jóvenes migrantes. Encuentras muchas más noticias e información visitando vidanuevadigital.com. Bien, y con esto llegamos al final del episodio. Hemos comenzado con el propósito del Papa Francisco de continuar con el trabajo sinodal de la Iglesia hasta culminar con la celebración de una asamblea eclesial en 2028. Digo culminar, pero tal como he ido desgranando a lo largo de estos minutos, ya sabes que no será más que otra parada en un camino de mayor recorrido. Así que con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por haberte quedado conmigo. Si te ha gustado el episodio, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.